Sábado 2 de marzo, en Puerto Príncipe, la capital de Haití, se produce un suceso absolutamente asombroso. El G9, la banda liderada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, barbacoa en español, asalta la principal penitenciaría del país liberando a más de 3.600 presos. A su vez, el presidente interino y también primer ministro Ariel Henry solicita a la ONU una intervención armada y declara el estado de emergencia. Ante estos sucesos, cabe preguntarse ¿qué demonios está pasando en Haití? ¿Cómo afecta esto a su vecina, la República Dominicana? Y sobre todo, ¿existe alguna vía para cambiar el rumbo actual del país? ¿Sería positiva una intervención? Pues a esta y a otras cuestiones vamos a responder en este vídeo. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la Sala Política. Pues bien, antes de entrar a analizar la actualidad de Haití, lo primero que debemos hacer es dar un breve repaso histórico para poder entender mejor los círculos viciosos en los que se encuentra inmerso este país. De esta manera nos tenemos que trasladar a 1958, cuando François Duvalier alcanza el poder de manera democrática en Haití tras un periodo convulso caracterizado por los golpes de Estado. Desgraciadamente para el propio François, él mismo va a sufrir un golpe de estado a los pocos meses de llegar al poder, auspiciado por las fuerzas militares del ejército. Esto va a hacer que François a partir de aquel momento tenga como objetivo reprimir y acabar con cualquier tipo de oposición en el seno del gobierno, para lo cual se va a servir de una milicia paramilitar llamada popularmente Tonton Macoute, que se va a encargar de acabar con cualquier tipo de oposición. Y no solo eso, esta milicia además se va a financiar a sí misma por métodos, digamos, irregulares e ilegales. Esto, como veremos más adelante, tendrá graves consecuencias. En cualquier caso, François en 1961, como es normal en muchos dictadores, cambia la constitución y se otorga poderes vitalicios. A partir de este momento, y entre otras cosas apoyándose en la Guerra Fría y el anticomunismo, conseguirá mantenerse en el poder hasta su muerte, en 1971, tras la cual le sucederá a su hijo Jean-Claude. A pesar de que este consigue un cierto periodo de crecimiento y estabilidad, esto no va a impedir que en 1986 sufra, como no, un golpe de Estado que al final acaba con la dictadura, acaba con el periodo de los Duvalier, que como vemos se extendió por más de 30 años. Haiti is not the country of voodoo. They said that I was a Hungan, a place of voodoo. They said that in the international press. Why? We were facing an international and political conspiracy set up by certain great nation. Which nation do you believe is leading this conspiracy then, Mr. President? Several white nations. Con todo, y como ha pasado en otros casos, el fin de la dictadura no se tradujo en un proceso democrático, libre, transparente y sobre todo rápido. Es más, se tradujo en un periodo de gran inestabilidad, convulsión y violencia. En este sentido, uno de los factores que contribuyeron a esta situación fue la disolución de esa milicia, de los Tonton Macoute, que una vez finalizó el régimen se dedicaron a continuar lo que de hecho ya venían haciendo, a obtener financiación de manera ilegal, pero esta vez a título propio, como bandas criminales y no debiéndose a ningún tipo de gobernante. En este sentido, los años tras 1986 se van a caracterizar por los continuos golpes de Estado. Vamos a destacar concretamente uno, el que se produjo en 1991 tras las elecciones en las que Jean-Bertrand Aristide obtuvo el poder, de hecho, como digo, de manera democrática. Tras ello sufrió un golpe de estado y se ve obligado a exiliarse, primero en Venezuela y finalmente en Washington, donde conoce y se relaciona con el establishment americano. Al final consigue su apoyo, especialmente además tras el fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, y acompañado por fuerzas del ejército de Estados Unidos, vuelve al país en 1994 e instaura la democracia. Pero, como veremos, Aristide tenía otros planes, y es que ya en 1995 disuelve las Fuerzas Armadas, lo cual va a generar que, de nuevo, como había pasado con las milicias de los Tonton Macoute, se generen toda una serie de bandas criminales.
Y lo más curioso es que entre algunas de ellas estaba la del propio Aristide. Las quimeras que, al igual que había hecho en su momento François Duvalier, se dedicaban a matar y asesinar a miembros de la oposición en su gobierno. Como podemos ver, Aristide al final acabó siendo lo mismo que había sido su predecesor, o uno de sus grandes predecesores, es decir, un dictador. Durante los próximos 10 años se perpetuará en el poder hasta que finalmente una coalición de nuevo liderada desde el extranjero y entre otras cosas desde la ONU le va a echar del poder en el año 2004, forzándole de nuevo a instaurar un nuevo proceso democrático. Es aquí cuando empezamos con la historia más interesante, con la historia moderna de Haití. Como vemos, hemos llegado al siglo XXI y parece que por fin Haití va a tener una oportunidad real de abrazar la democracia y el progreso, ya que Aristide ha sido desplazado del poder y la misión de las Naciones Unidas está vigilando el proceso democrático. Con todo, los presidentes que van a llegar desde el año 2004 al año 2024 a la presidencia de Haití se van a caracterizar desgraciadamente por tres cosas. La primera es por ser corruptos y permitir la corrupción, la segunda es por no luchar efectivamente contra las bandas criminales y la tercera es por, en muchos casos, intentar perpetuarse en el poder más allá de lo que la Constitución les otorga, ya sea evitando celebrar elecciones o bien actuando de manera fraudulenta cuando éstas se producen. A esto hay que sumarle un cuarto factor, y son los desastres naturales. Como muchos ya sabréis, en Haití se produjo en el año 2010 un terremoto de escala 7, lo que desde luego afectó muchísimo al país dejándolo absolutamente devastado. Para que nos hagamos una idea, hasta el propio Palacio Presidencial se derrumbó. En este sentido, lo peor aún estaba por llegar, y es que en el año 2016 llega el huracán Matthew, que a un país ya de por sí aún tocado y no recuperado del terremoto, le vuelve a dar una buena sacudida. Es precisamente también en el año 2016 cuando llega un nuevo presidente al poder, Jovenel Moïse, un hombre que va a ser clave en esta historia, puesto que, al igual que los anteriores presidentes, cumple estas tres características negativas, pero lo más importante es que lo lleva a tal extremo que el 7 de julio del año 2021 es asesinado en su propia vivienda por mercenarios colombianos, en lo que parece apuntar a un ajuste de cuentas del narcotráfico. Es a partir de aquí cuando ya la situación se vuelve un caos absoluto. Estas bandas que no habían sido reprimidas y vigiladas durante todos estos años, finalmente empiezan a crecer y a hacerse con el poder, desafiando abiertamente al Estado y a las fuerzas policiales. Mientras tanto, el presidente interino y actual primer ministro Ariel Henry ha perpetuado su mandato durante más de lo que propiamente estaba establecido. Y es que el mandato de Jovenel Moïse debería haber terminado en enero de 2023, por lo cual el mandato de Ariel Henry, su sucesor simplemente, como decimos, interino, también debería haber terminado en esa fecha. Sin embargo, se ha perpetuado en el poder, como sus antecesores, y actualmente, como ya hemos mencionado, está pidiendo la intervención de las Naciones Unidas. Llegados a este punto, ¿cuáles son los actores actualmente a tener en cuenta en Haití? Pues bien, ahora mismo procedemos a analizarlos. Un Haïtien haut, un Haïtien bas. Moun sa qui met nous dans esclavage, pour nan 10 ans encore, pour nan 20 ans encore, pour ces petits parents qui ministre, qui directeur général, pour ces petits parents qui président sénateur, pour ces petits parents qui grand entrepreneur, nous même nous pas jamais gagner. Il y a toujours besoin nous pour nous sortir pour nous rouler caoutchouc pour nous. Il y a besoin nous pour nous faire manifestation, casser, briser pour nous. C'est révolution mentale ça. Avant nous arriver sur révolution ensemble, qui est force révolutionnaire. Chez la première année, moi tout à fait, qui vient faire que nous fait nous passer pour bandits. L'élève pour nous faire différence entre gang, bandits, à monde qui fait révolution.
Pues bien, empecemos por los actores internos, y cómo no, por el actual presidente y primer ministro interino, Ariel Henry. Un hombre que no goza de la confianza de la comunidad internacional, ya que de alguna manera está asociado a la corrupción de la anterior presidencia, además de que se ha perpetuado en el poder más allá de lo que la Constitución le permite. Algo que también se traslada a nivel local, ya que la población haitiana desconfía de Ariel Henry y es un personaje, la verdad, bastante poco popular. En segundo lugar tendríamos a las élites haitianas, y es que en todos los estados, en todos los países hay siempre ricos y pobres, y el caso de Haití no es diferente. En este sentido se calcula que alrededor del 90% de la riqueza del país se concentra en un 10% de la población, un 10% en el que encontramos varios multimillonarios que desde luego no tienen intención de que la cosa cambie o de que cambie demasiado. En cuarto lugar tendríamos a las pandillas. Unas pandillas que actualmente son ya más de 200 y que desde luego tienen intereses contrapuestos. Desde algunas que simplemente se dedican al crimen organizado, a otras que de verdad aspiran a tomar el poder, bien porque lo pueden alcanzar y a su vez también porque tienen otros intereses, ya que reciben financiación de grupos de las élites haitianas o incluso de otro tipo de grupos opositores. En cuarto lugar, por supuesto, tendríamos a las fuerzas policiales y los militares haitianos, que sí, existen y están ahí, pero es cierto que vienen a ser otra banda más, otro grupo armado más, y la verdad que no el mejor preparado ni financiado. En este sentido, como ya os habéis imaginado, están siendo desplazados por las bandas criminales porque, de hecho, no tienen adiestramiento, no tienen financiación, no tienen equipo. A lo que se añade que actualmente en Haití las instituciones propias de un Estado de Derecho son prácticamente inexistentes. Y más ahora que llevamos un año pues, de un mandato que teóricamente no debería existir ni prolongarse, ya que el presidente que lo alcanzó está muerto y pues simplemente ese mandato ya ha terminado. En cuanto a los actores externos, tenemos que mencionar en primer lugar, como no, a la Comunidad del Caribe, que obviamente está preocupada por la situación de Haití y especialmente dentro de esa comunidad la República Dominicana, que obviamente comparte isla con este estado y es la que más sufre los efectos del caos que existe ahora mismo en Haití. En segundo lugar tendríamos por supuesto al omnipresente Estados Unidos y en menor medida Canadá, que también están preocupados por este asunto, aunque parece que no lo suficiente como para intervenir. Y en tercer lugar también tendríamos al Grupo de Montana, un grupo de opositores que desde el extranjero busca que haya una misión de la ONU que de nuevo genere una transición democrática y esta vez esperan que con la capacidad de acabar con estos círculos viciosos en los que se encuentra inmerso Haití. Por último, podríamos también nombrar a la ONU, que por supuesto en el Consejo de las Naciones Unidas ya se ha barajado desde hace más de un año la intervención militar, aunque no hay ningún país dispuesto a liderarla. Y por último, podríamos también considerar un factor climático. Y es que, como hemos visto, Haití es propenso a los desastres naturales. Y dada su actual infraestructura, pues cualquier tipo de terremoto, tsunami o huracán tendría un efecto devastador en un país ya por sí destrozado. En este sentido, podemos hacernos una idea de la historia de Haití y del contexto actual en el que nos encontramos. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta del vídeo, ¿cómo está afectando esto a la otra parte, a la otra mitad de la isla, a la República Dominicana? Pues bien, a continuación respondemos a esta pregunta. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití. Pues bien, como seguramente os habréis imaginado, las tensiones actuales que se viven entre Haití y la República Dominicana vienen precedidas en su mayoría por el contexto de la primera. Al final ese clima de violencia, de hambruna y de pobreza se acaba trasladando de alguna manera a la otra parte de la isla. En este sentido podemos destacar 4 puntos o focos de tensión a día de hoy. El primero sería la crisis de desplazados. Como es obvio, cientos de haitianos intentan huir todos los años de su país. Y teniendo en cuenta que se encuentran en una isla, lo más sencillo es intentar cruzar la frontera hacia la República Dominicana. Una frontera que además es larga y porosa y en la que se puede sobornar a los oficiales que están a cargo de vigilarla.
En este sentido, también hay que destacar que encima, en la República Dominicana, es verdad que se solicita mucho una mano de obra barata en determinados sectores, concretamente en el agropecuario. En segundo lugar, también tenemos el tema de la seguridad. Como es obvio, el Estado dominicano quiere evitar por todos los medios posibles que el clima pandillero y criminal que se vive en Puerto Príncipe acabe llegando a Santo Domingo, lo cual es perfectamente normal. En tercer lugar, tendríamos la tensión demográfica e incluso racial. En este sentido, y aunque la población de ambas naciones es parecida, lo cierto es que la de Haití está mucho más concentrada. Casi tienen el doble de población por kilómetro cuadrado, lo que significa que al final muchas de esas personas intentan salir de esos núcleos urbanos y guetos para alcanzar algo más de espacio y probablemente de prosperidad. A su vez, el 95% de la población de Haití a día de hoy es negra, mientras que el 70% de la población dominicana es mestiza y el 16% es blanca. Es decir, igual que en la etapa colonial, existen claras diferencias raciales que pueden, por supuesto, generar tensión. En cuarto punto tendríamos un pico que se ha generado muy recientemente y ha sido por los recursos hídricos, concretamente por el río Dajabón, que nace y muere en la República Dominicana y que de alguna manera viene a trazar la frontera entre ambos países, pero que sí que es verdad que durante un breve tramo de 2 kilómetros se encuentra en la parte haitiana, lo que ha generado que los agricultores hayan creado un canal para extraer los recursos hídricos, algo que por supuesto han hecho sin permiso y que ha sentado realmente mal a los dominicanos, que por otra parte tampoco tienen un interlocutor válido con el que hablar, pues como ya hemos dicho, el presidente y primer ministro interino ni siquiera se encuentra en el país y está solicitando una intervención de la ONU. Respecto a las medidas que han tomado los dominicanos para intentar paliar esta serie de consecuencias negativas, podríamos destacar la deportación masiva, superando por ejemplo en el año 2022 las 250.000 deportaciones, y la creación de un muro de 164 kilómetros que espera contener un poco más esa ola de desplazados, lo cual está por ver porque incluso aunque se llegara a construir, lo cierto es que estos dos países comparten isla y al final yo creo que será bastante sencillo acabar cruzando la frontera. Pero bueno, podemos hacernos ya también una idea de cómo está afectando esta situación actual de Haití a la República Dominicana y las tensiones que genera entre ambas naciones. Lo que nos lleva al último punto, a la última pregunta de este vídeo. ¿Existe alguna solución? ¿Existe alguna vía para que Haití pueda salir de los círculos viciosos en los que se encuentra inmerso? Pues muy bien, a continuación te lo explicamos. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos. Como hemos visto a lo largo del vídeo, la situación de Haití es realmente mala. Ante un contexto tan desfavorable, podemos plantear dos escenarios. El primero y más positivo pasaría por una intervención, que puede estar auspiciada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que sería recomendable estuviera encabezada por la Comunidad del Caribe, ya que goza de mayor legitimidad entre la población. El objetivo de esta misión no sería otro que reconstruir las instituciones del Estado y estabilizar el país. Además, debería generar un proceso democrático de transición que no estuviera encabezado en ningún caso por Ariel Henry, un personaje poco querido y asociado con las élites extractivas haitianas y en general con la corrupción, que desembocara en unas fuertes leyes para controlar los problemas que achaca hoy en día el país, es decir, la violencia, la corrupción y la hambruna, generando de esta manera una infraestructura económica y social que pudiera dotar de dignidad el día a día de los haitianos. Esta intervención también sería recomendable que gozara, por supuesto, del apoyo del grupo opositor, es decir, del grupo Montana. Si se dan todos estos factores, podríamos finalmente encontrar una vía pacífica para solucionar los problemas que actualmente atraviesa este país. En el segundo escenario, el más negativo, pasaría justo lo contrario. La comunidad internacional miraría hacia otro lado y dejaría que las bandas campasen a sus anchas, desplazando y eliminando los pocos remanentes democráticos que quedan en el país. Es decir, acabando con las fuerzas de seguridad del Estado y con las pocas instituciones que a día de hoy siguen en pie. Lo que además podría ser exacerbado mediante desastres naturales que implicarían aún mayor destrucción y caos para el ya estado fallido haitiano.
Deja, pile ticket à mettre là. Regardez cabaret, regardez cabaret. Bon là, qui est poste là-bas, non sens. Allez. Et nous petits nos soirs, nous petits méchants qui là-bas. Y ahora es vuestro turno. ¿Pensáis que Haití conseguirá superar sus problemas y establecer un estado del bienestar? Si fuerais parte de la comunidad del Caribe, ¿cómo actuaríais? ¿Pensáis incluso que algún día la cosa puede ir tan bien que acabe desapareciendo la frontera entre Haití y la República Dominicana? Os leemos en comentarios. Asimismo, me gustaría informaros de que este canal de YouTube pertenece a un medio más grande, The Political Room, que ofrece contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Dicho esto, por favor suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.